a mi gata porque está molestando. Bueno, hoy vamos a ver cadenas en C, pero la parte 2, que está aplicada a lo que sería el TP1. Faltan un par de entregas todavía en el TP para llegar al TP1, pero vamos viendo qué nos ofrece las librerías de C para hacer el TP. Tenemos este archivo, ejemplo de cadenas para TP1, en el drive de la materia, en la carpeta de ejemplos de código. Y bueno, ¿a qué va esta clase? Básicamente les vamos a presentar un par de funciones de la librería de string.h que nos da C. Y la idea para el TP1, que van a tener que hacer un montón de manejo de cadenas, es que no se manden a hacer todo desde cero, digamos, a mano, sino que se acompañen y reutilicen el código que está en estas librerías. Para eso tenemos tanto las funciones que nos brinda la librería de string.h, que es esta, como acá estarán viendo que hay una línea que tira un define de algo de POSIX. POSIX es un estándar adicionado a C que nos brinda algunas funciones adicionales. Acá comenté un par que vamos a usar esta clase, que son strdup y stpcopy, ya las vamos a ver. No tiene que saber mucho sobre esto, solo que para usar estas dos funciones y algunas más, si quieren usar alguna que otra más de POSIX, tienen que hacer este define para que funcione. Y para todo lo demás, pueden usar Mastercard o la librería de string.h, que tiene todas las funciones de la pinta str algo. Bueno, empezamos con el primer ejemplo. Este viene bien fácil. La clase pasada de cadenas vimos cómo hacer a mano esto de saber el largo de una cadena, y para eso usábamos, por un lado, que teníamos que llegar hasta el barra cero, y íbamos recorriendo hasta buscar el barra cero. La librería de strings tiene su propia función para hacer esto, que se llama strlen. A strlen simplemente le pasamos una cadena que definimos acá, la definen como quieran, de las formas que vimos la vez pasada, y lo que nos va a devolver es un elemento de tipo size_t, o sea que es un entero mayor o igual a 0, y nos va a decir el largo de esta cadena. Entonces lo que vamos a imprimir acá en este primer ejemplo va a ser el largo de la cadena es ZU, porque es un size_t, y el largo. Si corremos esto, lo compilamos y lo corremos, lo que va a hacer es decirnos el largo de la cadena es 10. Sí, porque tenemos esta cadena que es algoritmos. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a pasar a otro ejemplo que se llama strstr. En algunos otros lenguajes se llama substring este elemento, este método. Lo que hace es buscar una cadena dentro de otra cadena. Nuestra cadena en donde queremos buscar, en este caso, es esta cadena que dice algoritmos, or álgebra, or física, y la cadena que queremos buscar, en realidad, es or. Lo que va a hacer esta función es buscar la primera aparición de esta cadena más chica dentro de esta cadena. O sea que va a tratar, lo que esperamos es que nos dé la posición, o sea, te devuelve un puntero y nos dé la posición donde encuentra la primera aparición de esta cadena OR. Por cómo funcionan las cadenas en C, así como cadena, en realidad, está representado como, el puntero a cadena está representado como un puntero al primer elemento, que es la A, y a partir de eso
imprimiría toda la cadena. Ahora cuando hacemos str, va a ser un puntero a la primera aparición de OR. O sea, el puntero, imagínenselo como una flechita que iría a esta O. Entonces, lo que vamos a imprimir acá es la posición de memoria de cadena, que sería esta posición de memoria 1A, que nos va a dar un número de la pinta 0x, algún número, con alguna letra. Y después lo que vamos a hacer es imprimir. La primera aparición de OR es, acá nos va a imprimir una cadena, que es aparición, que va a ser esta cadena que nos va a devolver, o sea, a partir del puntero. Si el puntero está en la O, vamos a esperar que esta cadena sea, a partir de la O hasta que encuentre un /0, que lo va a encontrar acá. Entonces nos va a imprimir esto y una posición de memoria que va a ser el numerito que le corresponda a esta O, que va a ser también de esta pinta 0x algo, pero va a ser distinto del anterior. Entonces, si compilamos esto, acá, bueno, tengo las funciones todas en un main. Entonces, lo que hago es comento y descomento la función que estoy usando. Ahora comenté strlen, descomenté esto para que me use esta función. Volvemos acá. Entonces, compilamos y corremos. Y lo que tenemos acá es la posición de memoria de cadena es este numerito. Y la primera aparición de OR es esta parte de la cadena que ya habíamos señalado acá, que es a partir de la O, que es la primera aparición que encuentra. Y después tenemos este otro numerito que es, digamos, el puntero a la O. Como ven, el puntero a la A y el puntero a la O son distintos, son bastante similares, empiezan de la misma forma porque son memoria contigua, pero son distintos, ¿sí? Entonces, bueno, esta función les sirve para encontrar la primera aparición o devolvería null si no encuentra ninguna aparición de esto. O sea, si ponemos encontrarme una Z, esto no va a encontrar la Z y lo que va a hacer es devolverles un null. El null simbólicamente apunta a la posición de memoria 0. ¿Sí? Hasta acá tenemos preguntas. Bueno, entonces sigo. Pasamos a otra función más interesante. Tenemos una función llamada strdup. Lo que hace strdup es, como dice más o menos el nombre, es duplicar una cadena. Nosotros tenemos esta cadena inicial que dice algoritmos y programación, y si le pasamos strdup a la cadena, nos va a devolver un puntero con una copia de la cadena, ¿sí? Y acá tenemos un comentario que es, por dentro strdup pide memoria con malloc. O sea, el contrato con strdup es, vos pasame una cadena, yo pido memoria y te devuelvo un puntero con esa memoria alocada, ¿sí? El tema de esto a tener en cuenta es que cuando usen strdup, como pidió memoria, vamos a tener que hacer un free. O sea, somos nosotros los encargados de hacer el free a esta memoria pedida. Así que es importante para no perder memoria. Y acá tenemos uno parecido que es strndup, que es lo mismo, solo que este n, como varios seres que pueden encontrar con funciones parecidas, pero se diferencian un n, lo que dice es, pasame una cadena, pero decime cuántos elementos de esa cadena querés que copie. Entonces acá, si le pasamos esta cadena y le decimos 7, va a copiar los primeros 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, esperaríamos que la cadena copiada sea esta algoritmo. Entonces acá estamos imprimiendo el primer duplicado completo y el duplicado parcial que le estamos pidiendo. Acá también lo que vamos a tener que hacer es liberar la memoria al final. Entonces, si corremos este
ejemplo, comentando y descomentando, strdup. Que va a imprimir algoritmos y programación y algoritmos. Habría que validar las cadenas que te devuelve strdup. ¿Validar en qué sentido? Este sí, pongo dos números, me agarra del primer número al último, no funciona así. En strdup no funciona así, que vos le podrías pasar una posición inicial, una posición final, y te da, digamos, una fracción de la cadena. Debe haber alguna otra librería que haga eso, esta no lo hace. Bueno, eso es una buena pregunta. Preguntan si tenemos que validar que la cadena que devuelva strdup, o sea, esta, si es nulo o no. Sí, sería una buena práctica validar esto. ¿Por qué? Porque si vos por alguna razón te quedás sin memoria, no va a poder hacer este malloc, o sea, no va a poder alocar memoria, y en algún momento, si no tenés más memoria, no va a poder hacer el malloc, y entonces te va a devolver null. Así que sí, sería una buena práctica tanto validar que no sea null como si estuvieses usando vos mismo malloc. Y la diferencia entre los corchetes y el asterisco, bueno, son dos formas distintas de definir un arreglo. O sea, vos podrías hacer el char asterisco cadena o podrías hacer char cadena con los corchetes. Lo que pasa es que habría que ver si se lo puedes asignar a strdup. Eso tendría que probarlo. No era que corchetes era read and write y asterisco era read only o algo así. Puede ser. Es probable que si yo hago, podemos probar en realidad, si yo a esto le pongo los corchetes, es muy probable que falle. Podemos probar, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué dice. Array más bien initializer list for string literal. Ok, sí, te dice, esto que me estás pasando acá en strdup no funciona porque me tenés que pasar o una lista de caracteres, como vimos la vez pasada, o un literal, que un literal es esto, poner una palabra entre comillas dobles. Así que es verdad, no funciona. Está bien, entonces lo que dice Iván es verdad, esto de que nos sirve para sobreescribir esto de usar corchetes. Acá sí podría poner corchetes porque tengo un literal, acá no porque tengo memoria dinámica. ¿Qué pasa si me paso del largo de la cadena en strdup? Si me paso del largo de la cadena. O sea, si acá, por ejemplo, si acá ponemos 70 y la cadena es más chica, lo que va a pasar es, va a copiar tantos elementos como encuentre y va a llegar hasta los elementos que hay. Y listo, voy a poner un /0 y ya está. Otra cosa interesante de strndup es que pone el /0 después de los 7 o 70 caracteres que copió. De los que pudo copiar. strdup devuelve puntero y por eso te falla si le pones corchetes. Sí, porque corchetes no acepta, digamos, podríamos decir que no acepta memoria dinámica. Acepta literales como este, o la definición así con corchetes y no sé, letritas. Bueno, a ver. strdup, ¿por dónde estábamos?
Bueno, esto los imprimía el duplicado y el duplicado parcial. Pasamos al siguiente ejemplo. strcopy. strcopy, no sé si es uno de los que... Ah, no, pcopy es el... Bueno, ya vamos a llegar. strcopy. strcopy, como bien dice el nombre, lo que hace es copiar una cadena. Como ven, son, digamos, son todas funciones parecidas, más o menos, de copiar y hacer cosas con cadenas, pero cada una tiene su distinta maña. Algunas hay que pedir memoria, otras te asegura el barra cero o no, o sea, cada una tiene su condición, su contrato. strcopy lo que hace es copiarte la cadena, pero el encargado de hacer la creación de la memoria, o sea, generalmente llamamos un buffer a un espacio de memoria, el encargado de hacer este malloc sos vos. Entonces, lo que recibe strcopy es el espacio de memoria que vos reservaste y la cadena que querés copiar. Entonces, en este espacio de memoria va a copiar esta cadena. Entonces, lo que vamos a esperar acá es que cuando imprimimos la copia, que es este espacio de memoria que reservamos acá, nos va a mostrar esta cadena. Y obviamente, como nosotros hicimos un malloc, vamos a tener que hacer un free para no perder memoria. Entonces, pasamos a strcopy. Guardamos. Si no se llaman todas igual. A ver, strcopy. Compilamos. Corremos. O sea, nuestra copia efectivamente tiene programación. Esta es una forma bastante sencilla, solo que tenemos de copiar una cadena, solo que tenemos que encargar a nosotros de la memoria. Pasamos a la siguiente. Acá se pone más picante la cosa. stpcopy. Esta sí, es una de las que habíamos visto, que es de POSIX, stpcopy. O sea que para usarla sí o sí necesitan esta línea, no se olviden. O sea, básicamente trabajando con cadenas y poniendo esta línea y esta de string, ya están cubiertos, pero bueno, nada, por si se olvidan de la línea, es importante. Entonces, stpcopy lo que va a hacer es también hacer una copia de una cadena, pero tiene otra particularidad. O sea, tenemos esta cadena palabra y también tenemos este especie de buffer, o sea, este espacio de memoria que reservamos nosotros. Y también vamos a ser los responsables de hacer el free nosotros, porque es nuestro espacio de memoria, ¿no? Pero la diferencia de este con respecto al anterior es que a stpcopy nosotros le pasamos también el espacio de memoria y la cadena a copiar, pero nos devuelve un puntero a final. ¿Qué significa un puntero a final? Nosotros cuando tomamos este espacio de memoria vamos a tener un espacio de memoria con lugar, pero no hay nada, está vacío. O hay basura capaz, pero está vacío para nosotros, ¿no? En cambio, cuando hacemos el stpcopy, o sea, lo que va a pasar es que nos va a copiar la palabra y nos va a sobrar espacio por ahora, en este caso menos, ¿no? Entonces va a copiar palabra y nos va a sobrar espacio todavía, ¿sí? Lo que pasa acá es que nos devuelve un puntero a final. El puntero a final es, lo que nos ayuda a esto es, nos devuelve un puntero a digamos, el siguiente espacio donde yo escribiría. O sea, escribí todo esto y después nos devuelve un puntero al siguiente espacio que voy a escribir. Esto nos ayuda a crear una cadena grande en base a otras cadenas, por ejemplo. Entonces, este puntero final yo lo puedo usar para seguir escribiendo, porque nosotros en el resultado, cuando pedimos memoria, el puntero apuntaba a la P, o sea, perdón, a la P no, al primer elemento que estaba vacío.
Ahora, el puntero a final que es otro puntero, apunta acá, digamos, después de la A, el espacio vacío después de la A. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para seguir escribiendo. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es, otra vez, STP copy, pero esta vez, además de la cadena, que vamos a copiar otra vez la cadena palabra, le pasamos, en vez de resultado, que era todo nuestro buffer, le vamos a pasar puntero a final. ¿Por qué? Porque queremos que empiece a escribir desde el final de nuestra palabra, o sea, desde acá. Si nosotros le pasáramos el resultado, o sea, el espacio de memoria inicial, lo que pasaría es que empezaría a escribir otra vez acá y nos va a pisar otra vez la palabra y no nos sirve mucho eso, porque ¿para qué me sirve pisar una palabra? Con la misma palabra encima. Entonces lo que vamos a hacer acá es otra vez STP copy, pero acá la diferencia es que le pasamos puntero a final. Esto lo que va a hacer es, va a agarrar esto, o sea, este espacio de memoria va a seguir estando allá, ahí, pero lo que va a hacer es empezar a escribir acá, otra vez, palabra. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es escribir palabra y nos devuelve otra vez puntero a final, que lo estamos actualizando, pero ahora en vez de apuntar acá, donde estaba antes, va a apuntar al final de nuestra nueva cadena, digamos, ¿no? Entonces ahora se va a correr hasta acá, hasta después de palabra a palabra. Y así podemos seguir, o sea, podemos hacer, agarrar de vuelta nuestra puntera final, que ahora, sé que no lo haciendo pero strcat hace lo mismo que stp copy, strcat. Creo que sí. Habría, o sea, entre la diferencia entre strcat y stp copy debe ser, o sea, puede ser lo mismo, hay que ver cómo maneja la memoria, cómo maneja los barra cero. Esas son las pequeñas diferencias. Capaz el resultado es el mismo, pero después vos tenés que hacer un par de manejos adicionales. ¿Por qué en el segundo y tercer llamado a puntero a final no van con asterisco? ¿Por qué en el segundo y tercer llamado a puntero a final no van con asterisco? No entendí la pregunta. ¿Acá? Asterisco. Segundo y tercer llamado. Me siento como leyendo el enunciado de algún parcial de análisis. Igual te pasaron las líneas, 46 y 50 puso. Ah, 46 y 50. ¿Por qué en el segundo y tercer llamado punto final no va con asterisco? O sea, acá. Eso es porque el puntero final es un puntero. O sea, el puntero final ya es char asterisco y esto te devuelve un puntero. Esa es la pregunta. Ok, al principio tiene asterisco porque está bien, sí. Si yo quisiera acceder al valor, podría poner un asterisco, pero como estamos trabajando con punteros, ya estamos cubiertos. Bueno, y nosotros tenemos el puntero final acá, podemos seguir agregando cadenas distintas también, ¿no? Por ejemplo, acá podemos agregar otra cadena, definida así. Le seguimos pasando puntero al final, que está actualizado, o sea que apunta acá al final. Y esta vez le pasamos, en vez de cadena, otra cadena. Entonces ahora lo que va a pasar es, tenemos el mismo buffer, va a empezar a escribir la cadena otra. Y nos va a ver otra puntera final que va también a apuntar al final, o sea, justo después de la... Podríamos seguir infinitamente hasta llegar hasta la capacidad de 100 escribiendo. Y así podemos, digamos, componer nuestras palabras sin tener que, por ejemplo, si no usáramos esta función, capaz tendríamos que ver a dónde está el barra cero para recién ahí copiar nuestra palabra. Es como un poco molesto. Entonces, obviamente acá tenemos que hacer el free de resultado porque hicimos un malloc y esto nos va, los print que puse acá, vamos a esperar que nos imprima estas partes, palabra, palabra, palabra y palabra, palabra, otra. Y el puntero final va a ir cambiando porque primero el puntero final apuntaba acá después de esta
esta palabra, digamos, esta A. Después puntero final apunta al final de palabra a palabra. Y por último, puntero final apunta al final de palabra a palabra otra. Así que vamos a imprimir esto. stp-copy. Y compilamos y corremos. Entonces, así como lo dibujamos acá en el código, tenemos palabra, palabra, palabra y palabra, palabra, otra, todos con punteros parecidos porque están cerca en memoria, pero son distintos porque son distintos punteros. ¿Para qué son los voy asteriscos en los printf? Pues un voy asterisco en printf. Voy asterisco es un casteo. O sea, voy asterisco, creo que no lo vieron todavía. Si no me estoy equivocando. Martín, no. Bueno, si no vieron voy asterisco todavía, lo vamos a ver más adelante, seguramente con fila, con la cola, me parece. Básicamente, primero, esto es un casteo, ya deben saber, y voy asterisco es para un puntero, es algo para un puntero medio como, se usa para algo genérico, que puede ser cualquier cosa, pero lo van a ver dentro de una o dos clases seguramente. Bueno, entonces tenemos esto y pasamos al siguiente ejemplo. Se usa para imprimir. Bueno, claro, acá tenemos estamos imprimiendo un puntero. Esto técnicamente podría ser, bueno, creo que esto debe recibir voy asterisco en vez de char asterisco, pues esto en realidad es un char asterisco. Pero es un casteo seguramente si esto no le pusieras el voy asterisco, te va a decir, te va a chillar el compilador y te va a decir algo. Bueno, no. Bueno, capaz sobra el voy asterisco esta caso. La cuestión es que el tipo de dato voy asterisco lo van a ver después. No, igual creo que sí, porque creo que sin eso creo que chilla en serio, porque tuve problemas un tiempo Igual atrás. yo estoy haciendo la compilación más simple con el GCC Claro, y con todos los flags sí, te llora. sí, es verdad. Bueno, pasamos a casi el anteúltimo. Tenemos calloc. Calloc les va a sonar bastante parecido a malloc. La diferencia es que calloc también le pasamos cuántos elementos queremos y de qué tipo de dato queremos. Es de POSIX ese también. STP-copy es de POSIX. De este archivo, STP-copy y STRedup son de POSIX. Volviendo a calloc, la diferencia con malloc es que para la cantidad de elementos que estás pidiendo de memoria, te los va a llenar de barra ceros. O sea, esto lo que va a hacer, voy a copiar el barra cero, es darte 10 elementos con barra ceros. ¿Sí? Esto te puede ahorrar que si vos escribís algo acá, después no te olvides el barra cero. Estoy arriba de todo, ¿dónde está el primer define? Sí. Bueno, después subo al define. Igual este archivo lo tienen en el drive, pero bueno, después subo. Una consulta. Sí. Entonces el calloc, digamos, te reserva el espacio en memoria como para que vos ya uses las cadenas, tipo lo uses como cadena, por eso te pone todo barra cero. Sí, digamos, te ayuda a hacer tu cadena, básicamente. Gracias. Bueno. Entonces vamos a tener todo lleno de barra ceros. Y bueno, es una forma de no olvidarse de barra cero en parte. Acá vamos a imprimir, no hay muchas buenas formas de probar esto, pero vamos a imprimir que la cadena en la posición 0 sea igual a barra cero, ¿no? Vamos a otra vez descomentar esto. Cadena es igual a 0, 1 es true para C. ¿Cuándo podría no estar el barra cero en una cadena? Hay que hacer free.
La primera C en calloc. Bueno, vamos por partes. A ver, ¿qué significa la primera C en calloc? No sé. A ver, bueno, una cosa que pueden hacer para ver las librerías es poner man, calloc, y les va a aparecer en la consola. Bueno, acá hay cosas asociadas a calloc, como free, malloc y demás. Les muestra la firma de la función. Y acá les dice un par de documentación. Vamos a ver calloc específicamente. Count objects. No sé si es de count. No creo. No sé de qué es la C, ¿eh? Puede ser que esté asociada con algo de char. La verdad, no sé. Bueno, la cuestión es que con man pueden ver la documentación de las funciones. Esta justo está asociada a demasiadas cosas, pero capaz una más fácil, como strlen, te dicen solo un par de cosas. Qué recibe, qué devuelve, qué opciones parecidas hay, y te cuenta un poco los casos bordes que devuelve, cuando da null y bla, bla. A ver, C de cadena. Hay que hacer free. Sí, de hecho me olvidé. Calloc, al igual que malloc, hay que hacer free. Así que esto queda como responsabilidad nuestra. El malloc en la M es de memory. No sabía que de memory tiene mucho sentido. Es contigo. Bueno. En fin. Esto es parecido a malloc. No hay mucha más magia en esto. Y después el último es memset. Memset es parecido a calloc en cierta forma. Lo que tienen que hacer es reservar una porción de memoria, como siempre, y pasarle esa porción de memoria a memset. ¿Y qué pasa? ¿Qué más recibe memset? Recibe un char importante, que es un char, o sea que lleva comillas simples, y un número. Y lo que va a hacer es, ustedes tienen acá su cadena de 10 elementos, lo que va a hacer es, va a agarrar ese char y lo va a poner 5 veces. O sea, va a poner Z, 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 y nosotros no va a poner nada. Con lo cual, podrían usar memset con el /0 acá, y lograrían lo mismo que hace calloc. La pueden llenar de, no sé, de cualquier cosa, de ceros o de lo que sea. Importante es que acá poner el /0 quedan ustedes, así que lo van a tener que hacer manual. Y bueno, acá también me olvidé de hacer el free, pero acá debería ser un free de cadena, porque pedí memoria. Pero bueno, es parecido. Setean un espacio de memoria con un char a elección. En fin. Vamos a ver el ejemplo de memset. Lo que estamos haciendo acá es imprimir la cadena, que esperamos que tengan todos zetas. Y para eso descomento el último ejemplo, ya casi terminamos con este ejemplo. Y compilamos. Bueno, bueno, como ven acá, la cadena nuestra, que estaba vacía con 10 elementos, nos va a dar Z, 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 y le pusimos nosotros manualmente el /0. Y para eso sirve memset. 0 alloc. Puede ser que sea. No, 0 alloc. Porque llena de ceros. Pero no, 0 es con Z. Bueno, pero yo no lo digo en inglés. Yo veo C alloc y yo digo 0 alloc, listo. Yo siempre pensé lo mismo que Martín, ¿eh? ¿En serio? Que era de cero. Sí, sí, pero es cierto que va con Z. Sí, bueno, pero qué sé yo, errores cometen cualquiera, así que... A ver, tenemos una pregunta. Si creas la cadena con calloc, después memset cambia los ceros por zetas, sí. Memset
pisa, si tenés, si una cadena la llenaste con otra cosa, memset te pisa los valores. Desde donde le pases. Por ejemplo, cadena va a apuntar al principio de la cadena. Si le pasas otro puntero, conseguís de alguna forma otro puntero, va a llenar con ese carácter otro puntero a partir de ese puntero, digamos. Estas las vamos a poder usar en parciales o hay restricciones. No hay restricciones para los parciales. En parciales, no se me ocurre tanto uso de strings en parciales. Es más de los tipos abstractos de datos que de strings. Por eso tenemos un TP bastante pesadito como en strings. No sé, corríjanme si me olvido de algún tipo de ejercicio, pero no es tanto de parcial, sino del TP. La verdad es que no recuerdo que hayamos tomado alguna vez algo con strings. Sí, es más de algoritmos uno de eso. Creo que lo máximo que se toma es, se pasa un string, pero creo que la máxima función que hay que usar es strcmp para comparar. Es lo máximo que... Comparar. Claro. Ok, más preguntas, ya terminamos con este ejemplo de código. Acuérdense de ver esto y traten de entenderlo, repasarlo, probar. Pueden ver el manual de cada, o acá o en internet, de cada una de las funciones para ver casos bordes de qué pasa con la memoria, qué pasa con los barraceros, qué pasa si me paso de n o qué alternativas tengo. Eso es importante. Y después, para el TP1, lo que les recomiendo es que, primero que no vayan directo a hacer código, sino que se sienten un papel y un lápiz y vean cómo lo harían humanamente y después pasar a código. Y después que traten de no hacer estas funciones de copia y demás de cero, sino que acá usen las funciones que les da la librería de strings. Me habían pedido que vuelva al define de POSIX. No sé si es por una pregunta o es solo para copiarlo. No sé si tenemos más preguntas. Sería para copiarlo. Ok. El error que me genera el TP ahora es inhumano. Sí, es un TP pesadito, pero bueno, si lo... En realidad, el TP1 no es tanto para... O sea, el tema es, hay algunas cosas de manejo de cadenas donde la principal dificultad está en cuánto quieren complicarse ustedes. O sea, acá justamente Has les está mostrando un montón de funciones que si las usan se simplifican un montón. E incluso el TP, esa parte de cadenas, hasta tiene una ayuda porque les pedimos una cosa que antes no pedíamos, pero que eso les estructura el código. Eso por un lado. Y después la otra dificultad de esa parte es que hay una función que les pedimos que implementen, que les pedimos que sea lineal y a veces la hacen cuadrática. Pero más allá de eso, después, no, es más, la dificultad es con los casos borde, esas cosas de la otra parte que no tiene nada que ver con cadenas per se. Honestamente, para mí el más difícil de pensar es el TP2, tal vez. Porque hay que pensarlo más que programarlo. Sí, la idea del TP1 es que no se pongan a agarrar char por char y comparar a mano y qué sé yo, porque eso en general las hacen cosas que hace las librerías de C. Si no, es como que van a tener más errores porque estas funciones están súper probadas durante un montón de años por distintas personas y además les va a causar más trabajo, digamos. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la parte de enunciado y consideraciones del TDA pila, que las va a dar ese. Yo dejo de compartir pantalla. No, está en la forma. Dejar de presentar. Hay un botón gigante que dice dejar de presentar. Bueno. Ahí va. ¿Estamos entonces? Sí. ¿Qué tal? Soy Ezequiel. Primera clase estudiando este cuatri y vamos a compartir pantalla.
Presentar ahora. Bueno, vamos a ver lo que son las consideraciones de implementación del TDA pila, ¿sí? Hasta ahora tuvieron dos trabajos para hacer. Estuvieron haciendo el TP0 y estuvieron haciendo el vector dinámico, ¿sí? El vector 0. El TP0 eran algunas funciones sueltas, no era un TDA. El vector dinámico sí es un TDA, pero le damos primitivas ya hechas. La pila va a ser como el primer TDA que van a tener que hacer de cero, ¿sí? O sea, todo lo que están haciendo en la pila lo van a tener que hacer ustedes. Y además, algo nuevo que van a tener que hacer es hacerle pruebas. Así que vamos a ver esas dos cosas. ¿Estás presentando para todos? Muy bien. Entonces, primero que nada, la fecha de entrega es el próximo viernes, el viernes 23, fecha de entrega. Ahí Martín confirma que son 2 semanas. No. Eso porque preguntaron antes por el TP1. Sí, el TP1. Digo, TP1 son 2 semanas. Ahí está. La pila se entrega el próximo viernes, ¿ok? Viernes 23. Entonces, vamos a poner unos ejemplos de cómo trabajaríamos con una pila, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de que tenemos una pila de enteros, ¿sí? Entonces tenemos una pila de enteros. Por ejemplo, para hacer la función de apilar, no, la función de apilar recibiría la pila, donde queremos apilar el valor entero y el valor que queremos apilar, ¿sí? Y eso quedaría agregado en la pila, ¿sí? Y cuando hacemos esa apilar de esa misma pila, devolvería el valor entero, ¿ok? Eso es la misma funcionalidad que tendría el vector dinámico, ¿sí? Ustedes pueden agregar elementos de tipo entero al vector dinámico y leer elementos del vector dinámico que también eran de tipo entero, ¿sí? Para eso entonces, así como tenían el vector dinámico, en esta pila, que va a ser una pila implementada sobre un vector, ¿sí? De todas las implementaciones que vieron con Martín, seguramente la primera haya sido implementar la pila sobre un vector. Esta es la que vamos a usar en este trabajo práctico en particular. Entonces, para Solo implementar... como comentario, todavía no, yo no lo vi, yo no lo di, eso es el lunes. Pero ok. Pero no saben lo lo doy que es porque, una, porque es bastante simple. saben lo que es Lo una doy pila. el lunes. Sí, Bien, sí, expliqué que es una pila, pero no llegué a las implementaciones. perfecto. En arreglos, etc. Entonces saben que pueden interrumpirme durante la clase, hacerme preguntas, decir, no, che, bueno, la pila tendría que implementarse así. No tengan miedo de participar. Bien, entonces, en la estructura de la pila tendríamos que tener un arreglo de enteros, ¿sí? Es decir, entero es mi tipo de datos y el asterisquito aparece ahí porque necesitamos que sea un arreglo de enteros, varios enteros que se puedan guardar en la pila, ¿no? Porque una pila con un solo elemento no tendría gracia, por eso es que hay varios enteros. ¿Ok? Qué raro esto. Bien, eso es para una pila de enteros, pero vayamos un pasito más allá. Acá los puntos suspensivos significa, obviamente la estructura de la pila va a necesitar tener otras cosas, ¿sí? Para hacerla funcionar, pero no es importante en este momento que nos estamos centrando en qué tipos de elementos estamos guardando en la pila. ¿Ok? Vamos más allá y nos preguntamos qué pasa si queremos guardar punteros enteros, ¿sí? Es decir, cada elemento que se guarda en la pila no va a ser un entero, sino que va a ser un puntero a un entero. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que a la pilar de la pila, entonces le paso como parámetro, segundo parámetro, un valor que es de tipo int asterisco. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Por qué querés poner una pila? ¿Por qué querés tener una pila de punteros enteros? Bueno, porque sí, porque pintó. Claro, ¿por qué? Porque en la pila podés apilar lo que sea, tipo cualquier tipo de dato, calculo.
Eso va a depender ¿O no? de la pila que yo implemente. Por ponerte un ejemplo, el vector dinámico que implementaron para el TP de vector dinámico solamente se podían guardar enteros, ¿sí? Guardar cualquier otro tipo de elemento no era posible. Entonces, estamos viendo en la pila qué pasa si yo quiero guardar distintos tipos. En el primer ejemplo, guardando elementos de tipo int, y ahora estamos viendo guardando elementos de tipo int asterisco. ¿Bien? Y cuando tenemos pila desapilar, devolverían también el elemento de tipo int asterisco, ¿sí? Se apilan int asterisco, se devuelven int asterisco. Para ello, la estructura de la pila va a necesitar un arreglo de elementos que son int asterisco. ¿Cómo se escribe eso? Un arreglo de int asterisco. Un arreglo donde cada elemento es int asterisco. Eso se escribe int asterisco asterisco datos, ¿sí? Un arreglo de punteros de enteros, ¿sí? Int asterisco, porque son punteros enteros, y otro asterisco, porque es un arreglo, ¿sí? En el chat preguntaron int asterisco n y corchetes, sí, esa sería otra forma de definir el arreglo, pero preferimos en este caso esta forma, ya que va a tener una longitud variable el arreglo. Entonces, en general se usan los corchetes para definir una longitud estática de arreglo. Como la longitud puede ser variable, es el mismo caso del vector dinámico, vamos a usar el asterisco. Y Facundo, ahora te respondo esa pregunta. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra pila que guarda int asterisco en un arreglo de int asterisco, entonces ese arreglo es int asterisco asterisco. ¿Sí? Ahora, yo no quiero guardar solamente int asterisco, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es guardar cualquier tipo de puntero. Y para eso es que utilizamos punteros genéricos, ¿sí? Entonces, este ejemplo de primero int, después int asterisco, y ahora punteros genéricos, la idea es ir acompañándoles hasta llegar a la conclusión de, che, me parece que necesitamos poder guardar cualquier tipo de dato, porque si yo guardo un int asterisco, pero después quiero guardar punteros a double, necesitaría hacer otra pila con double asterisco, ¿sí? Entonces eso sería molesto tener que cambiar la pila cada vez que yo quiera cambiar el tipo de dato, y por eso es que buscamos utilizar punteros genéricos. A ver, llegando preguntas al chat. Pregunta, en el mismo struct entonces tendríamos que tener tanto int asterisco datos como int asterisco asterisco datos. No, estamos mostrando, Augusto estábamos mostrando dos ejemplos diferentes, ¿sí? Primero mostré un ejemplo guardando int, luego mostré un ejemplo guardando int asterisco, y ahora vamos a ver la solución superadora. Perdona, te puedo hacer una preguntita. Suponete que yo no quiero que mi pila reciba cualquier tipo de datos, que quiero que solamente reciba enteros y punteros enteros. En ese caso, tendría que ponerle en el struct, ponerle en el struct, usar una línea que diga int puntero datos y una línea más que diga int puntero puntero datos, o está aún así mal. Ese sería un problema porque, digamos, tu pila, ¿cómo sabes que tu pila guarda enteros y punteros enteros? En el sentido de que, imagínate vos la estructura de la pila, vos te llega un dato y el postulado de la pila es que el último dato que entró es el primero en salir. Entonces siempre tenés que mantener ese invariante de, vos vas agregando datos y el último que entró es el primero en salir. Entonces vos metés un entero, otro entero, un puntero entero, un entero, un puntero entero y un puntero entero. Cuando vos desapiles, ¿cómo vas a saber de qué tipo de dato es? ¿No? Entonces, sería más o menos eso. En ningún caso podrías definir dos vectores en la misma pila porque tendrías el problema de saber cuál es el último que entró, ¿no? Por eso necesitamos una sola estructura de datos. Bien. Entonces, volviendo acá,
la idea es que Bárbara puede querer usar punteros enteros, pero otro nombre de persona que empieza por B, Valeria con B larga, puede querer guardar punteros a W, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que nuestra pila le pueda dar la funcionalidad a cualquier persona que desee guardar lo que quiera guardar, ¿ok? Sofía pregunta, yo no entendí lo del doble asterisco. Vamos a volver a eso. Tenemos, primero que nada, si tu pila apila enteros, vas a tener que el vector, ¿sí? Porque esto es un arreglo. Los datos es un conjunto de enteros en este caso, ¿sí? Pero vos querés tener varios enteros en una pila, ¿sí? En una pila no guardas un solo elemento, guardas muchos elementos. Entonces, si guardas elementos de tipo int, tu estructura de arreglo va a tener que ser de tipo int asterisco. Hasta ahí. Ahora, cuando vos quieras guardar punteros enteros, ¿sí? Que son del tipo int asterisco, la estructura del arreglo que vos necesitas para guardar varios int asteriscos tiene que ser un arreglo de punteros enteros. Es decir, un int asterisco asterisco, ¿sí? El primer int asterisco es el tipo de dato que hay en cada elemento y el segundo asterisco representa que son varios elementos. Se representa que tenemos un arreglo de elementos. Espero que eso haya quedado más claro. Perfecto. Seguimos entonces para hacer que esto sea genérico, ¿sí? ¿Cómo manejamos genéricos? En C es escribiendo void asterisco, ¿sí? El void asterisco representa un puntero a lo que yo quiera. Si yo quiero que sea un int asterisco, un int asterisco. Si quiero que sea un double asterisco, un double asterisco. Si quiero que sea un vector dinámico asterisco, puede ser un vector dinámico asterisco, ¿sí? Entonces, los punteros genéricos lo que van a permitir es que en la pila estén los elementos que el usuario desee que estén. ¿Bien? De esa manera, al apilar, vamos a recibir un void asterisco valor, que es el valor que va a tener que ser apilado, y al desapilar, vamos a devolver esos void asteriscos. ¿Sí? Estoy leyendo el chat. Bien, pregunta Nazarena, ¿qué tipo de pila vamos a querer que sea en este trabajo práctico en particular? En este trabajo en particular, vamos a querer que la pila sea de punteros genéricos, ¿sí? Entonces, acá vamos a escribir la estructura que realmente queremos que esta pila tenga. Va a tener que ser un void asterisco asterisco datos, ¿sí? Va a tener que ser una pila que reciba tipos genéricos, ¿ok? De nuevo, el void asterisco es porque el tipo de datos que estamos guardando, el tipo de elementos que estamos guardando es void asterisco, y el segundo asterisco representa que es un arreglo de esos elementos. Es importante, como dice Facundo, que void asterisco no se puede desreferenciar, ¿sí? Si yo tengo un puntero void, yo no puedo hacer la operación de desreferenciamiento sobre ese puntero void, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer al utilizar la pila es que nosotros pasamos nuestro, por ejemplo, tenemos un elemento que es un int asterisco, ¿sí? Un puntero entero. A la pila le apilamos un puntero entero, lo pasamos acá por parámetro el puntero entero. Ese casteo se hace implícito. Es decir, si el pila pilar recibe un void asterisco valor y nosotros le pasamos un int asterisco, implícitamente ese casteo se hace a void asterisco. Ya que tenemos un int asterisco, se castea sin problemas a void asterisco. Y al desapilar, si estamos desapilando una pila que tiene guardados int asterisco, este void asterisco que devuelve, si lo guardamos en una variable de tipo int asterisco, de nuevo, implícitamente se castea a int asterisco para esa variable. De otra manera, tendríamos que castear el puntero de void asterisco
a int asterisco en este caso, para después poder desreferenciar el valor. ¿Sí? Ese casteo mágico es propio de void. Sí, en el sentido de que cualquier tipo de puntero puede castearse implícitamente a void asterisco, ¿sí? Ya que void asterisco permite que ahí esté cualquier tipo de puntero. ¿Ok? Entonces, si estamos de acuerdo con que vamos a usar punteros genéricos para poder guardar cualquier tipo de valor en la pila, podemos ver lo que es la estructura sugerida de la pila, ¿sí? En la pila vamos a tener entonces esos datos, Perdón, ese de tenemos forma dos genérica. preguntas bastante Sí, relevantes acá. Pregunta si podrías apilar un puntero a enteros y después un puntero a dobles, o uno solo de esos, dependiendo lo que ya tengas en la pila. a ver, de nuevo, vos tenés la capacidad de apilar primero un puntero entero, después su puntero doble si querés, o lo que sea. El tema importante de eso es que vos, al desapilar, sepas cómo interpretar esos elementos, ¿sí? Si vos indiscriminadamente apilás punteros enteros y apilás punteros a doubles, cuando vos vayas a desapilar, no vas a saber exactamente qué estás desapilando. Es por eso que normalmente las pilas, si bien reciben cualquier dato genérico, normalmente en la pila se guardan el mismo tipo de datos, ¿sí? Entonces yo hago, imagínate, esa pila puede tener enteros, platos o libros, pero si yo estoy haciendo una pila para la cocina o restaurante, va a ser una pila de platos. No voy a meter libros o enteros, ¿está bien? Eso es para tener la facilidad de yo al desapilar, yo saber qué tipo de datos estoy manejando. ¿Bien? Y la otra consulta es la de Nazarena. Preguntan si alguna precondición de la pila es que solo se apilen los mismos tipos de datos. No, no es una precondición, es decir, se va a poder apilar cualquier tipo de dato y va a ser una responsabilidad del usuario de la pila que esa pila se usa a conciencia, es decir, todo lo que vos guardes va al usuario a tener que saber al desapilarlo qué es lo que está leyendo, ¿sí? La pila lo único que hace es guardar las cosas, después el usuario las usa y las interpreta, ¿ok? Por eso es normal que vos guardes todos los elementos del mismo tipo, tal que al desapilar vos sepas qué cosas estás leyendo. ¿Queda alguna duda dando vueltas? Sí, pero están escribiendo. A ver, una aclaración que quiero hacer es que, o sea, para esta materia van a tener el mismo tipo de datos, básicamente apilado o lo que sea. Después en algoritmos 3 seguramente vean formas de mezclar datos y que cada dato te diga de qué tipo es y demás, pero no se preocupen de eso para estos TDAs y para esta materia, digamos. Creo que la duda es respecto a los arreglos y los tipos. No entiendo ¿Me pueden repetir esa duda? Sí, la tienen que reformular porque no, yo tampoco entiendo bien qué es. Creo que era una duda que estaba más arriba, que muy parecida a la de la pila que dice, en C no se puede tener un arreglo con distintos tipos, ¿no? Quiero decir, o tenés un arreglo de enteros o de cadenas, etcétera, pero no podrías tener un arreglo con cadenas y enteros, ¿o sí? Creo que la Eso es respuesta correcto. igual es la misma que antes. Claro, es correcto. Tu arreglo va a tener que ser de un solo tipo. Lo que pasa es que si vos definís a tu arreglo como de tipo puntero genérico, te va a permitir guardar cualquier tipo en cada uno de esos elementos, ¿sí? Pero el arreglo puede tener un solo tipo. Entonces, ¿cuál es la estructura de la pila? La pila va a tener esos datos, ¿sí? Que son lo que estamos guardando en la pila. Vamos a tener una cantidad de datos guardados en la pila. Por ejemplo, cuando la pila se crea vacía y no hay datos guardados. Cuando agrego un dato, ya
la cantidad de elementos en la pila es 1. Si agrego otro dato, la cantidad de elementos en la pila es 2. Si quito un elemento, la cantidad de elementos en la pila pasa a ser 1 nuevamente. ¿Sí? Y luego tenemos esta capacidad del arreglo de datos, que es cuántas cosas podemos guardar. ¿Sí? Ustedes saben que para poder guardar cosas en C, tenemos que tener la memoria disponible de guardarlo. Entonces, nuestra capacidad va a ser cuántas cosas podemos guardar en el arreglo, más allá de cuántos elementos haya realmente en el arreglo. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, en este ejemplo tenemos una pila creada, donde el primer elemento que se agregó fue la letra A, el segundo elemento que se agregó fue la letra B, y la capacidad de esta pila es de 5. ¿Sí? Entonces, si queremos agregar un elemento a la pila, ese elemento se va a agregar en la posición 2, ¿sí? Que es la primera posición que tenemos libre después de la A y la B, que ya están ocupados por elementos que están siendo utilizados en la pila. Entonces, este nuevo elemento que se agregue en pila a pilar va a tener que agregarse en la posición 2, en este ejemplo, ¿sí? Acá casi que le estamos dando código que van a tener que hacer literalmente en pila a pilar. ¿Ok? Y obviamente, si agregamos un elemento a una pila que tiene 2 elementos, le agregamos un elemento, va a quedar con 3 elementos. ¿Sí? Ahora, si queremos eliminar un elemento de la pila, se restan 1 de la cantidad y listo. Cantidad quedaría en 1. Por ejemplo, en este caso que tenemos la pila de 2 elementos, quitando un elemento, simplemente restamos la cantidad. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este elemento en el desapilar? Se lo devolvemos al usuario de la pila. ¿Sí? Pila de desapilar, devuelve un void asterisco, es para que nosotros devolvamos el elemento que estaba en la pila. ¿Sí? Acá está el ejemplo, restamos la cantidad, y si se fijan, la B sigue estando acá, pero nosotros al restar la cantidad, va a hacer que esta B nunca la volvamos a leer. ¿Sí? Como sabemos que la cantidad es 1, acá tenemos la A, que es un elemento válido, y todos los elementos que están en la pila son basura de C, digamos, son cosas que no vamos a leer, no nos interesan. Pero sí es importante saber que esta B se la devolvemos al usuario en pila de desapilar. Ok. Entonces, si nosotros tenemos una pila, acá hay una pila de ejemplo de 4 elementos. Si nosotros agregamos algo, agregamos una C, ponemos la C acá. Agregamos una D, ponemos la de acá. Si queremos agregar otro elemento, queremos agregar la letra E, ¿qué pasa? Nos quedamos sin espacio en la pila. ¿Sí? Nuestra pila, al ser dinámica, lo que tenemos que hacer es modificar la capacidad que tiene la pila para poder acomodar la cantidad de elementos que se quieren agregar. ¿Por qué hacemos que la pila sea dinámica? ¿Sí? Nosotros, en principio, queremos que se puedan guardar una variedad de cantidad de elementos dentro de la pila. ¿Sí? Pero si nosotros quisiéramos, o sea, de por sí, la cantidad de elementos que podemos guardar no es ilimitada, porque hay una limitación en lo que es cantidad de memoria que hay en la computadora, ¿sí? No sé. Pregunta si Sí. la capacidad es arbitraria o tiene que cumplir algún requisito. La capacidad va a tener que cumplir un requisito, pero ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Preguntan por qué se achicó la capacidad, porque son dos ejemplos distintos, no están relacionados uno con el otro. Y porque la persona que hizo las diapositivas no le importó la coherencia. Cuando vamos a pilar de nuevo, se pisa la B, correcto, Francisco. Cuando se vuelve a pilar en la pila, esa B que estaba escrita ahí, simplemente porque había quedado, se va a pisar, ¿sí? Pero esa B bien podría ser basura. Pero cuando tengamos que hacer free de cada elemento, ¿no perdemos la B? Bueno, ahí es muy interesante la observación,
No me voy a detener en eso, pero sí es importante entender que si la B ya no está en la pila, ese elemento es responsabilidad del usuario de la pila, ¿sí? Es responsabilidad de Bárbara. Así como tenemos Alan y Bárbara, Alan, nosotros estamos haciendo la pila, Bárbara, usuario de la pila, la responsabilidad de liberar la memoria de ese elemento que ya está en manos de Bárbara, porque fue desapilado, va a ser de ese lado, la responsabilidad. Pregunta Iván, pero haces un free de cantidad y no de capacidad, ¿o no? Ojo que yo no hice ningún free todavía, así que no me queda clara la pregunta. Francisco dice, si hay un malloc, hay que hacer un free a cada uno. Si cada puntero tiene un malloc, hay que hacerle un free a cada uno. Eso es correcto, pero de nuevo, ¿quién hace el malloc y quién hace el free? ¿Sí? Nosotros tenemos una pila y tenemos a Bárbara, usuario de la pila, que hace malloc para tener un elemento, lo mete en la pila y después lo saca de la pila. Bárbara va a tener que hacerle free después de sacarlo de la pila. ¿Ok? Y no nos metamos más con eso. Iván dice, ¿qué pasa si perdemos a B? Es que no se perdió, lo tiene Bárbara. ¿Ok? Se lo volvimos en pila a esa pila. Que hayan cosas escritas en el vector no significa que sea un elemento que perdimos, ¿sí? De nuevo, esta B que está acá, en realidad es un puntero que apunta a una posición de memoria que ahí está hecho el malloc. Esta es memoria nuestra y la memoria de B es una memoria que Bárbara maneja, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una vez que nos dice, una vez que se desapiló B, es lo que está escrito en esa posición de memoria ya es basura, ¿sí? Pero el contenido de B que está manejando Bárbara es lo que Bárbara desee. Lo importante es que ya no está en la pila, entonces ya no nos importa. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si se llena esta pila, ¿qué hacemos? De por sí, la cantidad no puede ser ilimitada de elementos, pero sí queremos que, si Bárbara quiere guardar 10 elementos, pueda. Si quiere guardar 20, pueda. Si quiere guardar 100 o 1000, pueda. ¿Sí? Son cantidades razonables. Para ello, vamos a tener que redimensionar la pila. Si nuestra pila al principio tenía una capacidad de 4, quiere guardar un quinto elemento, ya vamos a tener que redimensionar. Pregunta normal. ¿Y por qué no creamos una pila directamente con 1000 elementos? Con 2000 elementos, suponiendo que Bárbara va a usar 2000 elementos. Y porque estamos desaprovechando memoria de la computadora. No podemos crear una pila y decir, seguro vas a usar 2000 elementos. No. Fíjate y redimensionar la pila de forma dinámica para que use la cantidad de elementos que esté necesitando en particular esa persona que está usando esa pila. ¿Sí? Me gusta, Felipe, el chiste de los de Chrome, no se enteraron de esa parte. Si Chrome agarra y dice, bueno, dame toda la RAM, y cuando abras un par de pestañas lo voy usando. Ok, entonces, ahora que sabemos que nuestra pila tiene que modificar su tamaño, ¿sí? Vamos a hablar de criterios de redimensión, ¿sí? Cuando la cantidad es igual a la capacidad, hay que hacer crecer a la pila, ¿sí? ¿En qué momento la cantidad es igual a la capacidad? Cuando la pila está llena, ¿sí? Si la pila tiene todos los elementos guardados, todas las posiciones o arreglo ocupadas, la cantidad va a ser igual a la capacidad. Y en ese caso, tenemos que pensar que no está bueno decir, bueno, toma 4 más, ¿no? Toma 4 más. Y si ocupa esos 4, bueno, toma otros 4. Si ocupa esos 4, toma otros 4. ¿Por qué no está bueno eso? Porque malloc y realloc cuestan O de n, ¿sí? Donde n es la cantidad de memoria que estás usando para realloc o que estás pidiendo,
para el malloc, ¿sí? En el caso del realloc, lo que tiene que hacer realloc es agarrar todo tu vector, leer todo lo que está y copiártelo en una nueva posición de memoria que sea más grande, ¿sí? En el peor de los casos. Vos necesitas más memoria, toda esa memoria tiene que ser copiada para mantener la integridad del arreglo. Entonces, malloc y realloc en el peor de los casos cuestan ODN, y si yo tengo una pila de 4 elementos para el momento en el que el usuario metió 1000 elementos, hice una cantidad de realloc ridícula que va a hacer que no se mantengan los órdenes que queremos de la pila. Queremos que el apilar sea O de 1 y el desapilar sea O de 1. ¿Sí? Entonces Augusto dice, entonces lo más eficiente debería ser pedir cada vez que entra uno nuevo. Y no, porque si vos pedís cada vez que entra uno nuevo, haces el realloc de ese arreglo cada vez que entra uno nuevo, estás haciendo que cada vez que entra uno nuevo tarde O de n. Entonces, estarías haciendo que una función que debería ser O de 1 tarde O de n. ¿Sí? Y dice, bueno, espero haberlo explicado. Bien. Entonces, las preguntas de Felipe y Joaquín tienen que ver con lo que viene ahora en la explicación. Entonces, de nuevo, vamos a necesitar agregar elementos cuando la cantidad sea igual a la capacidad. Mientras podamos guardar elementos, no redimensionamos, ¿sí? Mientras podamos guardar elementos, no redimensionamos. Cuando ya no podemos guardar un elemento que nos piden guardar, ahí redimensionamos. Y el criterio que vamos a usar es multiplicar la capacidad por 2, ¿sí? Eso es adecuarse de forma más proporcional a cómo están usando la pila, ¿sí? Si quieren usar una pila de pocos elementos, se van a redimensionar pocas veces. Si Bárbara quiere usar una pila de 1000 elementos, yo empiezo con 4, de 4 va a ir a 8, de 8 va a ir a 64, de 64 va a ir a... No, de 8 va a ir a... 8 va a ir a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, de 64 a 120 y pico, 126, y así se va a ir multiplicando por 2 y va a llegar a la cantidad de elementos que se quiere usar más rápido, a que llegáramos aumentando de 1 en 1 o de 4 en 4. ¿Sí? Una pregunta que hicieron es, ¿no sería demasiado el doble de n? Bueno, el tema es que si vos usás n elementos, el doble de n elementos está en lo que se considera el orden de los elementos que vos estás usando. ¿Sí? Si vieron la notación Big O, el doble está bastante ajustado a los elementos que estés usando. Ahora, pedir 10.000 y estar usando 10, eso sí es mucho. Bien. Voy a pasar el chat y me estreso. Porque escribo mucho. Ahí. Bien. Esa es una razón para incrementar los elementos, ¿sí? Decimos, no tenemos más capacidad, como escribió Martín en el chat, se llenó, duplicamos, ¿ok? Ahora, en un momento puede darse la cuestión que se desapilen elementos, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿cuándo estaría bueno redimensionar hacia abajo, ¿sí? Es decir, Bárbara dijo, bueno, ahora quiero usar muchos elementos, y fue, y agregó tantos elementos que la pila es de 1000 elementos, ¿sí? En un momento va a decir, bueno, ya no quiero usar tantos, y va a desapilar, ¿ok? ¿En qué momento la capacidad de la pila es tan grande que ya ni siquiera vale la pena tener una capacidad tan grande para los pocos elementos que hay en la pila? ¿Sí? ¿Cuándo se da eso? Bueno, nosotros vamos a decir que cuando la cantidad de elementos multiplicada por 4 es menor o igual a la capacidad, ¿sí? Es decir, estamos usando menos de un cuarto de la pila. Si estamos usando menos de un cuarto de la pila, reducimos la pila a la mitad, ¿sí? ¿Qué un cuarto y no a la mitad? Si decimos, che, bueno, si estás usando la mitad de la pila, reducir a la mitad de la pila. Y porque en ese caso, tu pila quedaría justo en el tamaño que da, digamos, la cantidad sería igual a la capacidad, estarías del doble pasando la
mitad, estarías haciendo justo la cantidad de elementos que hay. ¿Qué pasaría si te piden aumentar un elemento? De nuevo tenés que hacer reloj. Entonces decimos que es grosera la cantidad que están usando cuando 4 veces la cantidad sigue siendo menor la capacidad, es decir, estás usando menos un cuarto de tu capacidad. En ese caso se divide la mitad, ¿sí? Para que estés usando la mitad de tu capacidad. ¿Sí? Entonces dice, ojo, cambiar la capacidad implica cambiar la cantidad de memoria, así que cada vez que cambiemos la capacidad tenemos que hacer un reloj. Y fíjense que en el caso del vector dinámico, nosotros le dimos una función de vector redimensional, que es la que hace el reloj. En este caso tienen que hacer el TP íntegro, lo que va a significar, incluso ustedes van a tener que manejar el reloj de la redimensión de la pila. ¿Ok? Bien. Además van a tener que hacer las pruebas, ¿sí? Entonces, las pruebas las van a guardar en pruebas al 1.c. ¿Qué significa eso? Que van a tener que crear 2 archivos, uno de pila.c y uno de pruebas al 1.c. Esos 2 archivos van a tener que estar guardados en el .zip que mandan a la entrega de TPs, ¿sí? en la página de subir las TPs. Cada prueba que hagan va a tener que ser una prueba distinta, ¿sí? Y ahora voy a mostrar que el enunciado tiene lo que son los nombres de las distintas pruebas que tienen que hacer, ¿sí? Cada prueba no puede depender de otra, ¿sí? Cada caso de prueba tiene que ser independiente. Vos no podés depender de que una prueba que prueba una cosa funcione bien para después ir y probar otra cosa, ¿sí? Porque en ese caso, cuando falle no vas a saber si falló la primera, si falló la segunda. Lo mejor es mantener las pruebas lo más independientes posible, ¿sí? Cosa de que cuando falla la prueba tal, vos sepas, entonces es un error de tal cosa. Y si falla tal otra prueba, sepas que es tal otro error, ¿sí? Y cada prueba tiene que ser una función separada, ¿sí? Para evitar decir, bueno, que tengas una sola función que tiene 300 líneas de pruebas, Bueno, cada función tiene que hacer su propia prueba, que es con sus propias responsabilidades de pruebas, ¿sí? Y cada prueba tiene que probar una cosa en particular, ¿sí? La idea es que agreguen pruebas que le den valor a sus pruebas. Es decir, bueno, esta prueba va a crear una pila, va a tratar de desapilar, y como está vacía, va a devolver null, va a fijarse si está vacía y va a devolver true, y después voy a borrar la pila para que Valgrind me diga si perdí memoria o no perdí memoria. ¿Ok? Cada prueba tiene que probar cosas en particular de invariantes del TP. ¿Sí? Y ya que tenemos 2 minutos, vamos a presentar una cosita más, que es esta. ¿Sí? Esto es la página de TPs cuando van a la parte de pila. ¿Sí? De nuevo, vamos a entrar el viernes que viene. Les habla de que se descarguen el pila.h y empiezan a trabajar tanto en el pila.c como en el pruebas.pila.c. La estructura de pila, ahí está, es la que estamos usando con punteros genéricos. Y fíjense que pruebaspilas.c va a tener que tener una función llamada pruebaspilaestudiante, en donde ustedes van a llamar todas las pruebas que hayan hecho. ¿Okay? Como estudiantes. Ahora, cada una de estas cosas que están acá son como un caso de prueba. Por ejemplo, una función de prueba va a tener que crear y distribuir correctamente una pila. Otro caso de prueba va a ser apilar algunos elementos y al desapilarlos, verificar que el último al ser apilado es el primero en ser desapilado. Y el primero en ser apilado es el último en ser desapilado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Va a tener que haber una prueba de volumen, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la prueba de volumen? Que la pila efectivamente se redimensione, ¿sí? Si ustedes hacen una pila de capacidad 10 y solo guardan
entre 1 y 8 elementos, la pila nunca se va a redimensionar y no van a saber si la función de redimensión que escribieron está bien hecha. Entonces, lo que van a tener que hacer es apilar muchos elementos, por ejemplo 1000, y después ir desapilando los 1000, revisando cada uno de esos elementos que sean los correctos, que sean los mismos que apilaron, ¿sí? El mismo elemento que apilás es el mismo elemento que desapilás, y recuerden lo que es la invariante de la pila, que es que el último que se agregó es el primero en salir, ¿sí? Prueben apilar null, porque es válido apilar null, no tiene ningún problema apilar null. Prueben desapilar hasta que esté vacía, y que en el caso de que una vez que esté vacía la pila, debería comportarse como una pila recién creada, ¿sí? Cualquier pila vacía debería tener el mismo comportamiento, ya sea que haya estado recién creada, o le haya agregado elementos y después le haya quitado elementos, ¿sí? No se olviden de probar acciones como desapilar y ver tope, que deberían devolver null. No se olviden ver si está vacía una pila recién creada y ver que no esté vacía una pila que ya tiene elementos. Y no se olviden desapilar y ver tope en una pila a la que se apiló y desapiló hasta estar vacía, ¿sí? Pero bueno, importante la prueba de volumen, importante. Una pregunta, si intentás vaciar la pila que está vacía, tiene que tirar error, ¿no? Debería de... o alguna Digamos, advertencia o algo. lo que hace es devolver null, ¿sí? Algo importante es que Ok. lo que nunca vas a hacer es, por ejemplo, printf error. Estás intentando desapilar una pila vacía, ¿sí? Eso es un definitivamente no. ¿Por qué? Porque esta pila está siendo usada en un sistema y vos no conocés cómo es ese sistema. Por un lado, puedes decir, puede ser que ese printf nunca le llegue a nadie, porque de repente ese sistema tiene una interfaz gráfica y el printf no hace nada. O que nada que ver, que vos estás haciendo un printf en el medio de algo que tenía importancia para otras personas y de repente sale un mensaje de cosas que no deberían estar viendo, ¿sí? El manejo de ese tipo de cosas lo tiene que hacer el usuario de la pila. En nuestro caso, lo que nosotros decimos es que si vos tratás de desapilar una pila vacía, se devuelve null, ¿ok? Pero nunca como esta pila puede ser usada para diversas cosas. Un usuario lo puede usar para una cosa, otro usuario puede usar para otra cosa. Nosotros no tenemos el control de tirar un printf de que la pila está vacía o lo que sea. ¿Más preguntas? Ahora estoy tratando de llegar al chat. Iván dice, todas las pilas son distintas para cada prueba. Efectivamente. Cada prueba tiene su función de prueba y tiene que crear su propia pila. Bárbara, ¿cómo se da cuenta si está desapilando un elemento null o es que se apiló una pila vacía? Bueno, lo que puede hacer antes de desapilar es preguntar si la pila está vacía. Si pregunta si la pila está vacía, no está vacía, y desapila un elemento null, es que efectivamente había un elemento null en la pila. ¿Sí? Y Ese, ¿te puedo yo, preguntar algo con lo del realloc para abajo? Eso lo de un sí, cuarto. Me agarró la duda, por ejemplo, si yo no sé con cuánto arrancará, ¿no? La pila, con cuántos elementos, pero ponerle que yo arranco, pongo un elemento y después lo saco. Y tengo 0 elementos. Eso siempre va a ser menos de un cuarto, entonces siempre se va a achicar el realloc para abajo. O sea, eso como que bien. no me quedó claro. Es importante nunca achicar la pila por debajo de la cantidad inicial, ¿sí? Si tu Ok, cantidad inicial es eso lo 10, por ejemplo, nunca sea menor que 10. ¿Por qué? Cuando vos creas la pila, siempre va a estar vacía. Entonces, la cantidad inicial es, en efecto, intrascendente al great scheme de las cosas de la máquina. Entonces, 10 no le va a joder a nadie. Y ya nunca vas a tener menos de 0 elementos. Entonces, tu capacidad nunca debería ser por debajo de la capacidad inicial. Muy bien. Esa es mi duda, gracias. Bien. Bueno, sepan que esta clase
tenía planeado un segmento de Mati que nunca pasó, así que vamos a reestructurar las cosas para la clase que viene. No pasa nada. Igual originalmente creo que siempre ese segmento estaba en la clase siguiente, así que no creo que sea grave eso. Solamente una aclaración sobre mismo lo que estaban diciendo recién, que es esto de qué pasa cuando desapilo null o qué sé yo. Algo que seguro no debería pasarles, que es un error relativamente común, es, ok, cuando trato de agrandar la pila porque no tengo lugar, y no puedo porque hay un error de memoria, bueno, ahí tenemos que devolver null, eso está en la documentación en el pila.h. Ahora, eso no puede pasar a la inversa. Se vuelve false, ojo. Perdón, Se vuelve false. false. Sí, true o false, o el valor que sea. En cambio, en el desapilar, si yo no tengo ningún dato, ok, obviamente devuelvo null. Ahora, si tengo un dato, por más que no pueda achicar, supongamos que se dan las condiciones para achicar, no puedo devolver null. Ejemplo que tal lo cambia este cuatrimestre, que es el de la cuenta bancaria. Imagínense que ustedes están redimensionando para abajo algún TDA, pongámosle una pila que se está usando adentro de una cuenta bancaria. Ustedes van, quieren sacar su dinero, saben que tienen plata, y el cajero les dice no, porque no puedo optimizar internamente la memoria que estoy usando. Claramente eso generaría un gran problema. Otra cosa es que no me acepte el dinero porque no lo puede recibir, porque no puede agrandar el tamaño de la pila. Eso es otra cosa. Por lo menos no le estamos sacando la plata a Alan. ¿Sí? Ese me parece que es un ejemplo bastante contundente de por qué no tenemos que hacer eso. No sé si hay algo más para decir, si no... La clase terminó formalmente. ¿no?